que cada uno... bueno, hoy es viernes 23 de mayo del 2025, estamos en el espacio Bion, estuvimos debatiendo hasta ahora un trágico suceso ocurrido y bueno, pudimos hacer un espacio para poder continuar, pero que en realidad todo lo que discutimos tenía que ver con lo que estamos trabajando, objetos enloquecedores, psicosis, psicopatía, cómo pone el psicópata la muerte y la locura en el otro, o sea que estamos trabajando con lo que venimos viendo. Pero hoy tenemos el acta que hizo Verónica Prada tan generosamente, así que a partir de ahora, que es el acta del 9 de mayo, te vamos a escuchar. Verónica, espero que la tengan todos a mano para poder seguirla mejor. Nada Y más una cosita, les acabo de mandar al chat la película de Luz de Gas para que la vean sí. después completa, está en español, de Gracias. Gracias, 1948. Sí. Bárbaro, gracias. gracias. Bueno, todavía conmovida con el contenido. Bueno, bien, comienzo. Luego de la lectura del acta del 25 de abril por parte de Mariel, comienzo una reseña de lo conversado a partir del mismo, ¿no? En un momento, Miguel propone pensar que cuando se habla de identificación proyectiva masiva, es vital no quitarle la parte experiencial, vivencial, pues ubica al analista en un lugar difícil, nos hace sentir cosas, nos dice, y acordamos para el próximo encuentro abordarlas con casos clínicos, ¿no? Ya, trajimos uno. Trajimos uno para ver todo lo que nos genera. Hilda retoma la temática del delirio, trayendo un comentario de Raquel Seufer. Cuando un niño habla, es una manera de salir, no, perdón, cuando un niño no habla, es una manera de salir de la retracción narcisista, de sentirse acompañado. No lo veía como algo Perdón, patológico. perdón. Sí, Cuando un niño habla solo, sí, perdón, ahí lo puse mal, sí. cuando Cuando un habla niño solo. habla solo, sí, ahí está mal escrito. Em, Entonces, cuando un niño habla solo, es una manera de salir de la retracción narcisista, de sentirse acompañado. No lo veía como algo patológico. Un adulto, cuando está solo y habla consigo mismo, ¿sería una forma de salirse de una retracción? Esa es una pregunta que empezó a surgir. Ese diálogo interno que todos tenemos pasa a lo externo como una manera de sentirse acompañado. No verlo como que cuando habla solo entonces está loco. Ricardo acerca una poesía de Machado. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Qué linda. Mariel lo piensa como una forma de autorregulación, de acompañarse. Ya se va a solucionar, ya sea interno o en voz alta, como que el objeto interno va a venir, una manera de procesarlo. No todo es psicosis. Si hay un fondo de un objeto internalizado que permite tener fe, cuando uno dice Dios proveerá, una fe a partir de haber introyectado un objeto bueno voluntariamente comprensible. Sí. Pichon Rivière, en relación a la paranoia, decía, uno está curado cuando uno se da cuenta que el encargado del edificio no lo mira mal a uno, sino que es tuerto. Esto es algo que citaste vos. Es decir, que es otro, que no es solo una identificación proyectiva nuestra. Klein dice que hay bebés que nacen con montante de envidia congénita, que nada les alcanza, que nada les viene bien, y el bebé es somnoliento satisfecho. Ahí vos, Hilda, descuestionás esta mirada, porque lo decís como que es de alguna manera reduccionista, y lo articulás con las experiencias dentro del vientre materno. Seguimos con el tema de la envidia. Entonces, la envidia es siempre destructiva y se diferencia de la voracidad que traga y destruye. Pero la envidia destruye y llena de piedras, decís vos. Una cosa es destruir por devorar. Raskowski, nos acercas el comentario, decís que él dice que la envidia, la peor, es la envidia a uno mismo. Sí. Tenemos también los que fracasan al triunfar en Freud. Y Ricardo agrega que López Corvo, en su libro En la traumática desolación de los niños, lo interpreta como que primero se da la introyección de un objeto hostil que era envidioso.
Entonces, el alejamiento de ese objeto hostil en el interior del psiquismo termina generando una parte del psiquismo envidiosa de los logros que la otra parte puede tener. Entonces, no tolera que le vaya bien, que tenga un novio, que tenga estudios. Lo que Fairbairn nos dice en relación a esto es el concepto de saboteador Claro, interno. claro. Patricia ilustra su apreciación de las entradas y salidas de los momentos neuróticos y psicóticos y el tema de la envidia con el comentario del análisis de una pareja, ¿no? Donde decía que el hombre en esa pareja desplegaba una arrogancia, una omnipotencia frente a cada intervención, donde analizaba él a su mujer, de alguna manera deseando acaparar y hacer desaparecer al analista. Patricia en un momento le dice, desde su intuición, déjame trabajar a mí, para un poco la mano, háblale desde tu corazón. ¿Qué sentís vos por ella? La analista supuso que después de esa sesión no iban a venir más y resultó que después tuvieron relaciones, conversaron y algo se movió. La envidia en la pareja es paralizante y su intervención dio cuenta de una terceridad, la intervención Sí. de Patricia. Mirta ahí se pregunta, ¿y la envidia de él al analista? Lo dejó ahí picando. Esos ataques masivos de proyecciones, tanto de arrogancia como de omnipotencia, afectan nuestra capacidad de pensar, pues vincular un pensamiento con otro puede dar lugar a una idea intolerable. Hilda, citando a Bion, dice, si nos bombardean no podemos hacer muchos links, solo defendernos para que no se unan los pensamientos y den lugar a una correlación, y de ahí a la necesidad de una comunicación. El camino del pensamiento se interrumpe por el peligro de que la analista y la mujer se unan, porque nunca ha podido tolerar estar de a tres, decís vos, Hilda. Peligra que cambie su mujer y deje de ser la víctima de él. Se evidencian los agujeros identitarios internos allí. Mariela Cota, la posición del paciente, donde se coloca en el lugar de la analista, borraba la otredad, la ponía bajo su dominio. La intervención de "hablale desde tu corazón" lo ubica en una posición espejada frente a un otro y la anulación de la otredad se revirtió de esa manera. Viviana pregunta sobre la envidia hacia uno mismo, la relación con el masoquismo y cuál sería la diferencia con la culpa. Temas muy importantes para la clínica que quedamos en continuar trabajando. Sí. El introyectar una madre o padres movidos por sentimientos envidiosos e intolerantes, Ricardo nos dice que es muy difícil de asimilar. Fairbairn afirma que el niño, frente a esa situación, se echa la culpa. No es que mi mamá es una loca envidiosa, sino que yo no soy querible, o suficientemente bueno o inteligente. Entonces estoy condenado al castigo, el exilio sin derecho a nada. Y se empecina de que lo vean, lo miren, lo registren. Y agrega, Ricardo, un comentario que le hace a un paciente frente a estas situaciones. Si su mamá fuera ciega, ¿usted le mostraría un lápiz rojo y le preguntaría de qué color es? No, doctor. Bueno, su mamá tiene ceguera emocional, pero usted sigue esperando que su mamá se dé cuenta que usted existe. No tiene mucho sentido. Sería mejor decir, los demás me pueden ver, no tienen esa ceguera. Vos podés quererla mucho, pero esperar que te sostenga es un imposible. Hilda acerca una frase de Winnicott, donde dice que es muy importante y difícil soportar el odio de los hijos, porque al confrontarlos y ponerles límites, nos van a odiar, al decirles no. También es difícil de soportar el odio que uno puede sentir hacia los hijos a veces, pero lo más difícil de soportar es que nuestros padres nos han odiado. Teniendo en cuenta, como dice Freud, que el odio es parte del amor, lo contrario al amor es la indiferencia. La agresión es parte de la vida. Karina acerca el concepto del síndrome de la niña puber y las madres que quedan embarazadas cuando sus hijas llegan a la pubertad, ¿no? Estuvimos hablando ahí un ratito sobre eso. Laura trae el comentario de un paciente que envidiaba al resto, quien decía tener la ñata contra el vidrio a la manera de sentirse siempre excluido.
Cuando Ujú. empezaba a mejorar, había un aspecto de él que lo atacaba, pero lo podía reconocer, que esto es lo que distingue Laura. Ricardo le Mm. dice, atrás de todo envidioso hay un excluido, pues siempre hay un reino que no va a no va a aceptarlo nunca. ¿Qué pasa cuando ese excluido puede empezar a tener cosas para sí mismo? No lo puede tolerar por la culpa, porque si él tiene cosas buenas, el excluido es el otro. Y como esos excluidos son otros queridos, se llena de culpa y necesita autocastigo. El castigo es perder lo bueno. Tiene que hacer el duelo por el que fueron, en estos Ujú. casos, ¿no? Nos comparte Ricardo que cuando escribió el libro de los objetos enloquecedores, se dio cuenta ahora que se olvidó de uno, del lugar del muerto. Cuando el paciente tiene que ocupar el lugar de un muerto previo, nos aclara. Lo estudió Mom y Baranger, el muerto vivo. Decís que está el Sí, artículo en la revista de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis. sí, muy famoso. Sí. El problema es que el sujeto Creo que lo pusimos en el chat, me parece que está en el chat. está en el chat. No, El no lo vi. problema es que el sujeto tiene que ser él y tiene que ser el muerto. Cuando quiere tener algo para sí, deja de ser el muerto y entonces deja de quererlo su madre, por ejemplo. Y Sí, ahí yo llegamos nada más les compartí la semana antepasada esto del muerto vivo de Willy Sí, Baranger. Está en el Sí, chat. sí. Gracias, sí. gracias, Susan. Y les cuento, bueno, ahí citamos, vos, Hilda, traes a Van Gogh y Dalí, y justo el fin de semana fui a Buenos Aires y fui a ver una obra, no sé si lo han visto en el Teatro El Grito, que se llama El Loco Rojo, que es sobre la vida unipersonal de Van Gogh. No, Y qué justo bueno. trae esto, yo después les paso, los sábados está. Eh, es Ah, un unipersonal y va haciendo todo un recorrido de su vida y justamente trae este hecho de que él vino a ocupar el lugar de ese hijo después de la muerte de su muerto. Sí, hermano. sí, Y sí. hablan de la mirada y él todo el tiempo dice que no lo miraban y bueno, justo esto está, después se lo comparto. Mm, Nos recuerda a Ricardo, el dictador Videla se llamaba Jorge Rafael y previo a su nacimiento habían muerto dos hermanitos, Jorge y Rafael. Y ahí hablábamos, ¿no?, de los desaparecidos en este caso. mm. Valeria hace un paralelismo con el super yo y su exigencia que arremete con el castigo. En la envidia ha interiorizado una madre envidiosa que saquea o un padre de la horda con el que no se puede competir. El arrogante, como padre de la horda, no quiere renunciar al amor que no tuvo de la madre. Queda ahí como fijado. Hilda nos dice que los arrogantes cansan, pero tienen su talón de Aquiles. Que hay que buscarlo. Hay que encontrar, claro. Mirta pregunta el tema de los lugares en la familia y el de ocupar el muerto y lo transgeneracional trae. Valeria acerca un hecho seleccionado, más sobre el final, y dice, el lugar del analista ante el ataque al vínculo de pacientes. Cómo se entra y se sale de esas escenas, con los momentos psicóticos y neuróticos que aparecen dispersos. Ricardo remarca la importancia de tener presentes en estas situaciones Ah, quién está hablando y a quién le está hablando. No presuponer que está hablando al analista, en especial cuando te sentís atacado, en algo desubicado, que te conmueve muchísimo. A veces está hablando la madre del paciente, no te está hablando a vos, se lo está diciendo a sí mismo. Patricia nos plantea que en ese clamor transferencial, ¿cómo explicitas de la mejor manera para que pueda ser alojado y producir algo del orden del pensamiento? Como cuando decís, déjame pensar, ¿en qué espejo te estás mirando? Es muy difícil hacer intervenciones en esos contextos que generan efectos. ujú. Hilda nos dice, el extremo de la envidia es la psicosis. La retracción es total porque conectarse y ver al otro es no poder tolerar las ganas de matarlo. El Bueno, hoy asesinato, tuvimos un ejemplo. sí. El asesinato es el extremo que se puede ver, por ejemplo, en la película El Joker, ¿no?, que termina matando a su psicóloga. Vos ahí nos relataste. Susan articula y dice que todo narcisista tiene su talón de Aquiles y en el paciente de Patricia se lo encontró cuando apela a uno de los talones, decís vos, Susan,
La humanidad, el amor, no tanta intelectualización, lo desnudaste, fue su punto vulnerable. Ahí cayó toda esa arrogancia. La respuesta de Patricia fue dar sin vengarse, desde la compasión, al decir de Winnicott, y no desde la venganza. Y ahí ahí yo compartí la impresión que tuve de que la intervención humanizadora de Patricia actuó como eso tercero que descentralizó eso polarizado, por supuesto sobreviviendo al ataque del objeto. Bueno, hasta ahí. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Nos refrescaste y nos sacaste un poco de toda, nos organizaste Sí, de había toda la quedado yo también tormenta. muy conmocionada, les digo, de todo lo que habíamos Sí, hablado. sí, pero había que hablarlo porque es tema Sí, sí. nuestro también, ¿no? No sé qué quieren aportar respecto Yo me al quedé acta. yo me quedé Sí, pensando en mi intervención, que la estoy pensando de nuevo. Hay dos arrogantes, el neurótico y el otro, el no neurótico, porque el arrogante neurótico renuncia a la pena para conservar su pene, pero el no neurótico no, no fue amado realmente. Hubo un personaje que no le dio bola, entonces interiorizó una madre que no le dio. claro, lo que yo quiero sumarte, que es la arrogancia se erige en el lugar de la carencia. Pero para Bion, la arrogancia, la omnipotencia, la curiosidad malsana, La estupidez. y la lógica estupidez que surge de eso, revelan aspectos psicóticos. Para Bion lo relaciona con la psicosis, lo cual no quiere decir que sea un psicótico crónico, sino aspectos psicóticos que están encubiertos y que pueden emerger en cualquier momento con más fuerza. Pero siempre te digo desde Bion, ¿no? Tu propuesta es interesante, pero desde Bion lo pone, la mirada de Bion es desde que son elementos dispersos en un discurso que nos habla de aspectos psicóticos subterráneos. Siempre, digamos, la arrogancia, la omnipotencia, mandarse la parte, etcétera, que evidencian, bueno, yo digo, la arrogancia se erige en el lugar de la carencia. Y entonces, con ese pensamiento me ayuda a soportar a un arrogante, digamos, sabiendo que tiene una carencia enorme, pese a que no es evidente, porque si te aparece todo junto es un psicótico que está internado, pero si aparece así, salpicado, son aspectos psicóticos encubiertos. Entonces, si aparece todo junto, uno que se dice que soy Napoleón, por ejemplo, ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico. Pero si aparece Sí, así clarito. disperso, salpicadito, tenemos que tener en cuenta de que hay aspectos psicóticos, ¿no? Y de alguna manera encubren una carencia. Cuando no es un amigo que lo querés sacar a patadas, cuando es un paciente tenés que armar un continente para tolerar esa arrogancia y preguntarte de dónde viene. Yo les conté ya quizás 80 veces en una entrevista, una presentación de mucha arrogancia, una entrevista importante que yo estaba entrevistando a una colega que vino a la entrevista mandada por la asociación y vino mascando chicle y hablando así muy despectivamente del psicoanálisis o de la profesión, y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿No? Porque viene para entrar a la asociación y habla de esa forma y mascando chicle, que no era una chica de 17 años, que ya tampoco, pero bueno, no era una adolescente, una mujer de mi edad, casi. Y entonces, digo, acá debe haber una carencia así. Entonces, bla, 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 así, todo así, no digo, bueno, pero háblenme de su padre.
tac, pum. No, prácticamente no lo conocí, murió cuando yo tenía 1 año, y ahí se colocó, digamos, ¿no? La pude colocar en otra posición, ¿verdad? No digo que, pero fue muy llamativo, por eso digo, siempre tiene un talón de Aquiles. A veces uno el talón lo encuentra, a veces no. Yo no lo hice a propósito, era parte de la entrevista de admisión, ¿no? Ver si se podía bajar de esa actitud, porque si no se bajaba era imposible que pueda entrar, ¿no? Bueno, les cuento esto, por eso digo el talón de Aquiles, ¿no? Hábleme de su padre o saber que hay una depresión muy profunda, larvada y que no ha sido elaborada, que en general tiene que ver con las interacciones tempranas, ¿no? En otro caso también me pasó mucha arrogancia, un ejecutivo que se llevaba el mundo por delante, de acá, de allá, y de repente le digo, bueno, hábleme de su madre. Y bueno, la madre se había suicidado, ¿no? Y ahí empieza el diálogo casi es posible, casi, ¿no? Pero partir siempre de esa situación, ¿no? ¿Dónde está esa carencia tan tremenda en la que se erige una arrogancia tan tremenda, ¿no? Ahora, claro, uno en el terreno de la amistad, de la vida cotidiana, no se banca esas cosas, ni tiene esa paciencia, digamos, ¿no? Pero ayuda a pensar desde ahí, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Pensar desde ahí, digamos, algo muy terrible interno que está tratando de tapar, ¿no? Es un recurso, digamos, ¿no? Para no entrar a matarlo, digamos. Matarlo con la indiferencia, sino colocarse en ese lugar. ¿Cuál es esa carencia tan tremenda que hay detrás de esa fachada, ¿no? ¿Puede Perfecto. ampliar un poco el concepto de envidiarse a sí mismo? Es difícil. Mira, el otro día incluso estaba leyendo, no sé de quién, es un concepto difícil, pero se merece que se lo investigue más, ¿no? Sí. Es decir, Sí, ¿Viste? a mí no me queda ¿Viste, claro. Sería la duelo y identificación del duelo y objeto melancolía? amoroso. La identificación, perdón. Todo sí, empieza con duelo y bueno, melancolía. Ricardo y después Patricia, sí. Bueno, no se entiende. Todo Dale, empieza Ricardo. todo empieza con duelo y melancolía, donde Freud descubre que se puede introyectar al objeto y que el objeto puede estar alojado en el interior. Entonces vos imaginate un chico que tuvo una mamá que permanentemente puede envidiar su belleza, puede envidiar sus talentos intelectuales, puede envidiar que es más inteligente. Bueno, Blancanieves. Sí. Claro, es el cuento de Blancanieves. Entonces, ese chico, para que la mamá no lo ataque, introyecta ese objeto envidioso. Y entonces, antes de que lo envidie la madre, se va a envidiar a sí mismo. Se caga solo. Claro. Cuando aparecen aspectos donde él, por ejemplo, tiene que mostrar su talento, tiene que mostrar su inteligencia o sus capacidades, él mismo se ataca para que su madre lo siga queriendo, porque él sabe que si se muestra desprovisto de virtudes, él conserva el amor de la madre, pero si él muestra que sigue portando esos talentos, la madre lo deja solo y entonces para evitar esa angustia de separación, de quedarse solo, de esa orfandad, prefiere cercenarse a sí mismo. Esto es lo que yo llamo bajar la llama de la vitalidad. Bajar la llama de la vitalidad implica tener un self aniquilado, aniquilar una parte del self.
Si ustedes se La acuerdan, autotomía, eso sería la autotomía que habla Ferenczi. cuando hablamos de Eigen hablaba, el norteamericano Eigen, él hablaba del self aniquilado, ¿no? Como una parte del self, que para que tu mamá te quiera, vos la tenés que aniquilar, porque si esa parte aparece una envidia terrible y tu mamá corta el vínculo con vos, o tenés una mamá disgustada o una mamá enojada, y el chico entonces aprende rápidamente a bajar su llama vital hasta lo mínimo necesario para no ser rechazado. Exactamente. Últimamente tuve un caso muy interesante donde lo que planteaba era que tenía que bajar tanto la llama vital para que su madre no lo Que se le Rechace. se le enfriaba el guiso de tanto que bajaba la llama. No, es que llegaba a La ser vida. una especie de suicidio. Claro, Llegaba a ser una especie de suicidio donde suicidaba su verdadero ser porque la madre no podía soportar la convivencia con su verdadero ser. Entonces, es muy interesante porque este paciente tenía siempre traía la idea de que él se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a suicidar, que se iba a suicidar. Y yo tomando un poco la idea de Winnicott, del terror al derrumbe, del temor al derrumbe que ya había sucedido, claro, digo, vos ya te suicidaste. claro. Te suicidaste cuando tenía 2, 3 años y aniquilaste una parte vital tuya de tal magnitud para que tu mamá te quiera, que entonces te sentís que no existís. Claro, Entonces, esa es la autoenvidia. La autoenvidia es como un objeto enloquecedor, hostil, internalizado, ataca con tanta hazaña que el chico tiene que apagar su llama de vitalidad a lo mínimo que la madre tolera. Eso es una buena explicación esa, Muy bueno. realmente, sí, porque es difícil, ¿no? Porque aparte es difícil de aceptarla, pero Arnaldo Raskowski enfocaba mucho, mucho eso en las dificultades para trabajar, para tener pareja, para tener sexualidad, es decir, enfocaba mucho, tomaba mucho ese concepto de la envidia a sí mismo, ¿no? A mí me gusta. Cuando hay Quiero- inhibiciones, hay que pensar. Espera, que quiero decir algo. A mí me Perdón, que ahora Patricia quería hablar. Patricia. gustó que me gustaba mucho, bueno, esta frase, muchas cosas. La sombra del objeto cae sobre el yo es la frase de la melancolía de Freud, literal, ¿no? O sea, la identificación con el objeto. Y es cierto, esto yo lo he visto mucho, pero digo, también Raskowski, a mí me encantaba, porque a mí me llama la atención también, Ricardo, si bien la profundidad de todo tu trabajo es maravillosa y realmente la respeto y la admiro, ¿por qué hablas tanto de la madre exclusivamente, ¿entendés? Y no del medio ambiente o del padre o de esas circunstancias, porque Raskowski hablaba mucho de la envidia de los hombres a las mujeres por el embarazo, ¿te acordás, Hilda? A la fertilidad de la mujer. La fertilidad de la mujer, a la fertilidad y que la denigración, la desestima, digamos, de la Pero mujer, la fíjate, melancolía de las mujeres. Creo que no lo digo solo como mujer, también como mujer, pero me parece que tenemos que tener un poco más de, como, no sé, un poquito más de cuidado, porque si no cae todo el peso, parece, sobre la mujer. Y la época también es muy importante, ¿no? fíjate que en el capítulo de la escena ancestral traumática, Sí, el segundo caso, que yo tomo el caso de Soren Kierkegaard sí, lo leí. con Regina Olsen, Sí, ahí el objeto enloquecedor es el padre. sí. Claro. Y Sí, fíjate que en el caso del Kierkegaard habla de la envidia. el objeto obstructor vincular, que tomo el caso de Kafka, el obstructor vincular es el padre. Ujú.
sea que hay Te vamos ejemplos donde- perdonando, te podemos perdonar. No, digo porque ahí aparece claramente que el obstructor vincular es el padre. Ahora, Ok. siguiendo, ¿puedo decir algo? Siguiendo Sí. con esta envidia de sí mismo, yo me quedé pensando si la arrogancia, como vos decís, Hilda, se erige frente a la carencia, Se erija en el lugar de la de la carencia. carencia, si de alguna manera este sujeto finalmente no formula para sí mismo, para evitar el odio de la madre que lo masacra, un falso self se constituye ahí. No, pero Sí, una cosa es la claro. envidia a sí mismo y otra cosa es la arrogancia, ¿eh? Pero justamente la envidia, No, una cosa es una cosa, otra es otra cosa, como decía. yo quería anexarlo porque estaba Ah, bueno, puede ser No, la una pregunta de aporte Margarita, tuyo. claro, la pregunta de Margarita yo creo que sería, ¿qué madre tuvo el arrogante que claro. qué madre tuvo el arrogante que tuvo que ejercer él mismo esa arrogancia? Bueno, pero Así es. reformulemos, Ricardo, no, qué madre. O ¿Qué, qué qué padre. núcleo, qué grupo familiar tuvo, ¿no? Qué parentalidad? Porque realmente, digamos, una de las situaciones donde, bueno, el caso que yo conté es que se había muerto el padre, ¿verdad? Es decir, había un agujero tremendo. Es decir, dejemos, me parece muy buena la sugerencia de Patricia de basta con la madre, porque aparte hablamos de función materna o de función parental, porque Función el padre, parental es apropiado. claro, el padre puede hacer mucho para que una madre no se vuelva loca con los hijos. Es decir, no forzarla al borde del abismo para que se mate o mate a alguien como acabamos de ver. El padre puede frenar todo eso, no tiene por qué haciendo un parangón, nada que ver con la realidad, pero acercándonos, quedarse dormido frente a una madre loca, ¿verdad? Es decir, puede hacer mucho para calmarla, atenderla, satisfacerla, etc. O sea que está bueno, ¿no? Este aporte, tomémoslo. Yo creo que cuando Patricia le dice a la pareja, y le dice a él, bueno, qué sé yo, déjame trabajar a mí y te pregunto, hablarle desde el corazón, se dio cuenta que ese paciente tenía un agujero identitario así de déficits parentales y entonces le hacía sentir a la otra una hormiga para no sentirse él una hormiga. Entonces cuando Patricia le da el espacio para que pueda hablar desde el corazón, la cosa se modifica un poco porque Patricia, en vez de agarrar el palo de amasar, como dicen mis hijas, mamá, cuando te vemos interpretar, estás en el palo de amasar abajo del sillón, pero te lo aguantás, me dicen, y me cargan, ¿no? Pero, es decir, se pudo aguantar claro, todo el malestar que le causa, la arrogancia causa mucho malestar, causa ganas de contestar, causa ganas de darle, ¿no? En vez, si uno se posiciona de que tiene un agujero así, Tal cual. uno medio se tranquiliza un poco. Yo tengo muchos ejemplos de esto, ¿no? Incluso en la vida cotidiana, ¿no? Un caso, Pero acá un poco, perdón, lo que hace Patricia es medio como que le dice, bueno, está bien, pero ¿qué te pasa vos? ¿Qué sentís vos? Es decir, va a su talón de Aquiles, ¿no? Como aquel paciente que va al terapeuta y llora, y no, perdón, va al terapeuta y le dice, ese amigo mío en España, que se lo conté el otro día, se había olvidado del caso, que le habla, le cuenta que él es esto de Harvard, de acá, de allá, de más allá, va con 5 guardaespaldas, y entonces él le dice, bueno, todo muy lindo, mucho título, todo muy lindo, y es como que hace así. Esto es un poco lo que decía Lacan, ¿no? Es decir, la basura del yo. Hace un poco así, le dice, escuchame una cosa,
¿qué te pasa? Y dice el nombre, no lo voy a decir ahora. ¿Qué te pasa? ¿Y a vos qué te pasa? Y el tipo se desbarranca sobre el escritorio y se pone a llorar desesperado porque era un adicto que no podía controlar su adicción, ¿no? Es decir, de repente, a veces no nos sale, pero de repente poder meter el dedito, ¿no? Ahí donde duele, para ayudar, ¿no? No para masacrar. En otros casos, si se enojan, úsenlo para masacrar, pero para los pacientes para ayudar, digamos, ¿no? Lo que decía también era, Isidoro Berenstein decía, los hijos se parecen más a la época que a los padres, ¿no? Sí, Y, o sea, hay marcas de épocas subjetivantes. Hay lo que es una dijiste, frase de Román Roland, sí. lo toma bien, pero Ricardo, vos también hablás de lo transgeneracional, o sea, en tus trabajos. O sea, digo que Sí, es sí. complejo los objetos enloquecedores, son, o sea, y las marcas de época también. Entonces digo que es como muy complejo, Claro, ¿no? Pero claro. una cosa, para que haya, teniendo en cuenta, en el caso de que, vuelvo a la situación de la actualidad con esta familia me tiene Sí, muy claro, angustiada. estamos todos angustiados, además las mamás jóvenes y todo, muy, las No abuelas casualmente también. se pidió no hablar de las mamás. Fue una Si hay un cosa. objeto, si hay un objeto enloquecedor que, que exporta, Exporta em, el duelo. que exporta en el otro la locura, este otro tiene un yo capaz de creerse ese, es un sujeto que ya tiene una predisposición No, lo que psicótica, pasa es que, tiene no, un lo que yo. pasa es que Claro, todos tenemos son chicos aspectos muy, psicóticos y no psicóticos. Lo que pasa, pero Pero todo el depende de aparte, quién punto, gana. pero Mm. aparte son chicos muy chiquitos. Esto ocurre los primeros 2, 3, 4 años de vida. Vos ahí proyectás el objeto enloquecedor. Entonces, no es que es un adulto, es un chico. Entonces, ese objeto enloquecedor queda dentro tuyo y en algún momento aparece como enfermedad mental cuando tenés 20 años, 25, 30. Ujú. entonces podemos investigar en esta familia quién es la mamá y el papá. A ver. Se Claro. Y hay puede. que Vos sabés investigar. que me estoy quedando que dice Ricardo lo de las mujeres. Yo en algún lado le doy un poquitito a la derecha de algunas cosas que uno ve que son peor de las madres que de los padres. Digo, lo predípico, eso de la relación con la mamá, en las mujeres muchas veces pasa que es bastante A- tremendo, ¿no? Ahora, sobre todo, ¿eh? Ahora, La parte de ahora, criar, las interacciones tempranas de la son función tremendas. materna están deficitarias, no encontramos madres. Yo en muchos Sí. casos tengo que hacer un rastreo en la familia, a ver quién se hace cargo de ser madre. Es terrible lo que está pasando. Y, por ejemplo, en un caso que estoy viendo, la expulsión viene transgeneracional de los hombres. Entonces, lo que termina sucediendo es que vienen las generaciones de, yo diría espectro, no sé si la palabra es correcta, pero es como un espectro autista, donde ahora se armó la rosca porque empezaron a nacer varones hijos. Y entonces las madres, pareciera psicóticamente, que les dicen a las abuelas, con mi hijo no te metas y lo agarran así, pero tienen un poco de razón, porque las abuelas, la bisabuela, digamos, vino de generación en generación que a los maridos los expulsaban de la familia. Y entonces había lugar para las mujeres y no había lugar para los varones. Y Bueno, así es como vienen. Digo, trabajando con los maridos, dejándolos por... No, ese no sabe nada, menos mal que se fue, menos mal que te lo sacás de encima. A ver, vení conmigo, nena, que este es un tarado. El discurso está exactamente. tiki, 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 como un picaceso en la cabeza de todas las generaciones femeninas de esta familia. En algunas familias eso, y en otras que la mujer no asume la imprescindibilidad estratégica de su función materna en el primer año de vida, no la asume. Empieza con que todo lo tiene que repartir con él y el otro no sabe qué hacer.
Y eso también, eso deja agujeros muy graves. Bueno, miren, No, yo los invito a que lean el caso 1 de la escena transgeneracional traumática, porque era un caso muy interesante, porque yo me tomo todo el trabajo de tratar de ver si el objeto enloquecedor era el padre, me tomo todo el trabajo de ver si el objeto enloquecedor era la madre, y busco, y busco, y busco, y no encuentro nada, y resulta que el objeto enloquecedor era una tía. Sí, sí, lo Que leí. se había ido a vivir con el nene cuando el nene tenía 2 años. Entonces, esto creo que es muy interesante porque uno tiene que hacer una minuciosa reconstrucción. Decir, bueno, ¿qué características tiene el padre? ¿Da el padre para que sea el objeto enloquecedor? ¿Da la madre para que sea el objeto enloquecedor? Y si no encuentra nada, hay que pensar que hubo otro en el entorno, que no era ni el padre ni la madre, que puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser una mucama, no sé. Sí, Perdón, sí. ya estamos Oye, en hora, Enrique, tengo que salir. Estamos en hora, sí. yo quiero Yo me nada tengo más que una ir. pregunta, nada más una preguntita en la página 131, ¿Sí? el último párrafo, el número 19, vos pones, Ricardo, dice, el analista puede rescatar a las alucinaciones y reencauzarlas por reintroyección, pero el paciente debe previamente aumentar su continente mental para poder alojarlas como pensamientos. Claro. Para ello, el analista debe depurar las ansiedades persecutorias y depresivas hasta que se tornen tolerables. Y yo te quería decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo haces vos? Es que yo creo que no son objetos enloquecedores, son relaciones enloquecedoras. Y la relación que se establece con el analista Claro, el puede vínculo. ejercer ese efecto, me parece, ¿no? Sí, Los tengo que dejar. yo también. No, es Bye bárbaro. bye. Bueno, nos queda la pregunta y la retomamos. ¿Parece? Y Seguimos. el comentario de Miguel también, porque los vínculos también pueden exacerbar esos núcleos o transformarlos, me parece. claro, Sin duda, esa. sin duda. Bueno, ¿Puedo agregar un condimento sí, fuerte? sí, Un condimento fuerte. agrega, Valeria. Yo El empiezo con la desinflamiento, sopa. Bueno, esta es terrible, es de Ricardo. Desinflamiento del delirio, como que esto acá explota, pues. Con el desinflamiento del delirio, Ahora voy a hacer una pregunta que explota. ¿Quién hace el acta? Porque es cortita, esta vuelta es cortita porque yo prendí el grabador tarde. Ah, bueno, bárbaro, Mirta, ya tenemos. Está bueno que rotemos el acta, porque es una muy buena experiencia, da trabajo, pero está bueno rotarla, ¿no? Sí, Entre- sí. Bueno, entonces, hasta la próxima y seguimos con los objetos enloquecedores que con el diario nos alcanza y sobra. Beso. Chao, Nos gracias. vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias, Buen Miguel. descanso. Gracias a los que vienen desde lejos, Nos vemos, Chao, chao. de cierto, México. gracias. Bienvenida, Gracias por los Cristina, que aportes volviste a que entrar. hacen. Sí, gracias.